Pues a la sección Con Todo. Esta tarde la Comisión de las Comisiones Unidas y de Puntos Legislativos del Senado aprobaron por mayoría esta iniciativa presentada por el senador Adán Augusto López para blindar de amparos e impugnaciones en general las reformas de carácter constitucional, como la reforma al Poder Judicial, que ya es una norma constitucional. En medio de esta larga sesión de 5 horas, pues Morena aceptó ajustes, sobre todo para no tocar los sagrados derechos humanos que ayer les planteábamos que estaban en una reforma al artículo 1 de la Constitución. También hubo bastante confusión por la postura del Partido Verde por un comunicado fake que se filtró a través de un correo. Bien, vamos con todo. Pues Dulce, ya hiciste un breve resumen de lo que tocaremos acá en el Con Todo. Hoy las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos del Senado sesionaron desde el mediodía, se extendieron por casi 5 horas y ahí discutieron la iniciativa que presentó el senador de Morena, Adán Augusto López, para blindar de impugnaciones a las reformas a la Constitución. Los votos con los que se avalaron estas reformas fueron 24 a favor y 10 en contra. Mañana se va a discutir en el Pleno del Senado por petición del Partido Verde y del PRI. Esto de acuerdo con lo que confirmó el propio senador Adán Augusto López esta tarde. Desde temprano, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso: ya está en la ley de amparo, está protegido en la ley de amparo y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución. ¿A qué se refería? Pues a esta protección a las reformas constitucionales que no se pudieran modificar pues por medio de estos amparos. Desde ayer martes circuló una iniciativa que estaba siendo avalada tanto por Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, y por Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado. En esta iniciativa se planteó reformar primero el segundo párrafo del artículo 1 constitucional. Desde ayer, y aquí, de eso les dimos cuenta acá en Dos con Todo, había observaciones de organizaciones civiles y abogados especializados en derechos humanos que estaban planteando que esta modificación ponía en riesgo la garantía de los derechos. Y para consignar parte de estas alertas que emitieron grupos de organizaciones civiles, pues desde muy temprano, más de 100 organizaciones, entre ellas Fundar, Amnistía Internacional, Artículo 19, otras personas defensoras de derechos y también colectivos de personas de búsqueda de personas desaparecidas, difundieron una carta pública en la que le pedían a los legisladores contemplar que entre los riesgos que tendría aprobar esta reforma al artículo 1, pues estaría el que las autoridades quedarían atadas a aplicar mecánicamente la ley, sin poder valorar derechos, principios y criterios de justicia social, igualdad y dignidad humana reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Eso plantearon desde muy temprano las organizaciones y también incluso desde antes de publicar esta carta, ya otras organizaciones se habían pronunciado en redes sociales y el propio senador Javier Corral había adelantado una respuesta a esas organizaciones en la que expuso que él se comprometía a revisar con cuidado esta modificación al artículo 1 de la Constitución. Ante las críticas, pues las comisiones entregaron este miércoles a los legisladores un dictamen donde ya no se incluyó la reforma a este artículo, pero sí se planteó reformar el artículo 105 y 107 constitucional. Esto para elevar a rango constitucional lo que ya plantea la ley de amparo desde el 2013, que no proceden amparos en contra de las reformas a la Constitución. ¿De qué reformas estamos hablando? Bueno, pues reformas como la que se aprobó recientemente al Poder Judicial. Nada más para que lo tengan ustedes presente, uno de los cambios que se aprobó, una de esas reformas es al artículo 105. Se aprobó que se agregue
esta frase: son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución. Esto, Dulce, pues para ejemplificar las cuestiones que se discutieron en las comisiones unidas hoy en el Senado. Así es, la otra modificación fue el artículo 107 de la Constitución y fue avalado con la siguiente adición. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución respecto a sentencias que se pronuncien en precisamente estos juicios de amparo. A pesar de que Morena decidió ceder y eliminar esta reforma polémica a el artículo primero constitucional, que ponía en riesgo derechos humanos de acuerdo con varias observaciones. Ya en esta sesión, pues voces de oposición siguieron en contra, siguieron señalando sus posturas en contra, e incluso desde muy temprano, a las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México, Arturo Escobar y Vega, que es un rostro conocido en el Partido Verde, pero que actualmente no es legislador, pues tuiteó en contra. Entonces, pues vamos a escuchar lo que plantea el senador Adán Augusto López, quien el día de ayer en el Pleno presentó esta iniciativa y después pues aceptaron quitar estas reformas polémicas señaladas y nada más quedaron los ajustes en el 105 y 107 constitucional. Y desde luego, si conoce algo de técnica legislativa, que creo que sí la conoce, pues se podrá dar cuenta que será imposible que se discuta el dictamen que hoy se vote en esta comisión, así que seguramente la semana próxima estará ¿Perdón? ¿Y en otra sesión más tarde seguro? No. Si me deja terminar de hablar. No, los albazos se murieron cuando se murió el viejo régimen, el PRIAN. Es más, les voy a contar una anécdota, porque para algunos de ustedes es un referente histórico de un político a la antigua del viejo régimen, el desaparecido maestro Lamadrid, el maestro Lama. Algún día lo fueron a ver compañeros de la CNC, preocupados porque los compañeros de la CTM habían hecho una propuesta para una reforma constitucional y eso iba a acabar con el aparato productivo y el campo. Y le dice: ay, compañerito, no se preocupe, es solo un decreto. Pues sí, pero es un decreto que está acabando con todo. Y le dice: mire, compañerito, ¿sabe cuál es la solución? Un decreto se remedia con otro decreto. El problema para ustedes, senador Cortés, es que yo veo cuando menos 50 años en que sea posible que ustedes tengan una mayoría calificada para revertir una reforma constitucional del talante de las que ahora se han aprobado en esta legislatura. Ojo ahí, porque al mediodía, cuando arrancó esta larga sesión, Adán Augusto López, senador de Morena, presidente de la Jucopo, coordinador además de los morenistas, se comprometió a que este dictamen que hoy se aprobó en comisiones iba a subir al Pleno del Senado hasta la próxima semana para que hubiera tiempo suficiente de revisarlo y con ello reflexionar su contenido. Sin embargo, ya alrededor de las 3 de la tarde, el mismo senador confirmó que será mañana, 24 de octubre, cuando se votará en el Pleno del Senado de la República este dictamen. Dijo que no fue decisión de Morena. Curiosamente fue a petición de los coordinadores parlamentarios del Verde, Manuel Velasco, incluso del PRI, Alejandro Moreno, ahí estaba presente en la sesión, aunque el día de hoy no habló, nada más dio una conferencia de prensa. Por ello, rectificaremos en Morena y vamos a proponer que mañana por la tarde-noche se aborde el proyecto de decreto que modifica estos artículos 105 y 107 de la Constitución Política. A la par de que Adán Augusto López daba este informe de que por petición del senador Manuel Velasco y del PRI, pues van a subir esto al Pleno tan pronto como mañana, se supo que desde las 8 de la mañana el líder del Verde, Arturo Escobar, había tuiteado lo siguiente: estoy absolutamente en contra de la iniciativa en sus términos presentada ayer por Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Escucho que hoy en comisiones será matizada. ¿Qué necesidad de llevar al país a este debate? Y a la par de este tuit, pues también estuvo circulando primero un comunicado atribuido al Partido Verde, donde se decía que el Partido Verde no iba a votar a favor del dictamen. Posteriormente,
se dio cuenta de que la dirigente nacional del Partido Verde dijo que ella no había firmado ese comunicado. De acuerdo con la versión de la periodista que publicó esto, ella lo recibió en un correo y fue hasta ya más tarde que el Partido Verde emitió un comunicado, ahora sí ya desde sus redes sociales oficiales, diciendo que no, que sí van a favor y junto con Morena de este dictamen. Así es, Dulce, pues hubo ahí confusión y dudas de si el Partido Verde apoyaría o no estas reformas, porque desde que se estaba discutiendo en comisiones, al menos hubo una postura clara del senador del Partido Verde, Waldo Fernández, a favor de este dictamen. Él insistió que el Poder Judicial está tratando de invadir las esferas del Poder Legislativo a través de suspensiones, donde dijo hay un conflicto de interés, pero fue claro al decir que estaría a favor de estas reformas impulsadas desde Morena. Vamos a escuchar qué comentó hoy en la discusión en comisiones. Si hemos visto distorsiones en el sistema, si hemos visto cómo de repente un Poder Judicial quiere tomar decisiones propias del Ejecutivo y casi ejecutar políticas públicas a través de resoluciones. Eso es violar la Constitución. También hemos visto cómo un Poder Judicial, emanado en temas internos y hasta suspensiones con evidente conflicto de interés, decide no bajarse los salarios, pese a que hay un mandato constitucional, que es lo que tienen que defender, donde quedaba aclarado que tenían que haberse reducido sus salarios. Luego, nos encontramos en el absurdo de los absurdos. Cuando estábamos nosotros discutiendo aquí una reforma judicial, llegan suspensiones pidiéndonos detener un proceso que ni siquiera sabían cuál iba a ser el acto reclamado, porque el acto reclamado iba a ser, evidentemente, la promulgación, o si gustan, pudiera haber sido el resultado de la votación, pero antes de tiempo tratando de parar a un poder legislativo. Esa es la postura que emitió el senador Waldo Fernández del Partido Verde. Y en esta sesión de comisiones que, como les comentamos, se extendió por más de 5 horas, casi 5 horas, estuvieron también presentes los senadores Adán Augusto López, Ignacio Mier, Andrea Chávez, Marco Cortés, dirigente del PAN, Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Y bueno, aunque legisladores del PRI y del PAN celebraron que se retiró la reforma al artículo 1 constitucional sobre los derechos humanos, la senadora del PAN, por ejemplo, Verónica Rodríguez, y la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, cuestionaron que les acababan de entregar el dictamen esa mañana, por lo que no tuvieron tiempo para analizarlo con profundidad. Según Alejandra Barrales, tuvieron solo 1 hora para analizar este dictamen. Vamos a escuchar qué es lo que comentó sobre lo que dijo. Fue una prisa con la que se empezó a discutir este dictamen en comisiones. No dejan de sorprendernos. Lo digo porque en la pasada reforma judicial, de verdad, yo estaba muy sorprendida, muchos lo estábamos, de haber contado solo con 28 horas para conocer del dictamen. Y el día de hoy nos sorprenden con tan solo 1 hora para conocer de un dictamen tan importante. Y de verdad que esto es preocupante porque estamos hablando de un tema trascendental. Estamos hablando de una reforma que pretende afectar de manera seria la figura del amparo, de la controversia constitucional y de las acciones de inconstitucionalidad. Y esto es, por supuesto, preocupante porque atenta contra una de las banderas que hemos defendido y que sigue siendo un distintivo de los movimientos de izquierda. Me refiero a los derechos humanos. Y una vez más viene a colación la incongruencia de esta mayoría que se autodenomina de izquierda. Es evidente que la capacidad de autocontención pues no está permeando en muchos de los que hoy conforman esta mayoría. Lo digo porque desde el día de ayer hemos venido escuchando voces disidentes, voces en donde reconocen que este tema está siendo un exceso. Tan lo reconocen
que se han inconformado, no lo van a decir públicamente. Hay un intento de disciplina, lo entiendo, lo respeto, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Ustedes mismos están inconformes en el fondo porque saben que esto es un exceso y que esto es un contrasentido para todos aquellos que hemos venido militando en la izquierda. Bueno, eso comentó la senadora Barrales, esta insistencia de que aunque sí se eliminó una modificación, la modificación al artículo 1, pues todavía había pendientes con los que no están de acuerdo. Quien también se pronunció en contra fue la senadora del PRI, secretaria general del partido, Carolina Villano. Ella defendió la importancia de respetar los juicios de amparo y también dio cifras sobre las acciones de inconstitucionalidad que se han promovido en los últimos años. Dijo que aunque molesten, pues muestran que se sigue creyendo en esas acciones. Esto es lo que planteó. Dijo que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se promovieron 680 acciones de inconstitucionalidad y 1,127 controversias constitucionales. Mientras que en 5 años de gobierno del expresidente López Obrador fueron 1,071 acciones de inconstitucionalidad y 1,777 controversias constitucionales. Lo que planteó fue: sin duda ha pasado algo que no nos gusta, se ha judicializado la política, pero a su vez también se puede interpretar como que hay credibilidad en las instituciones para poder acceder a ellas y pedir que haya límites. Eso es lo que expuso de parte del PRI, Carolina Villano, mientras que Marco Cortés, dirigente del PAN, pues recordó que ellos han presentado acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial y acciones que ya han sido aceptadas, y bueno, se recordó que están todavía pendientes de discutir estas acciones promovidas pues desde el PAN. Y otro panista que planteó su interpretación de este dictamen, por lo cual votó en contra, fue el senador Ricardo Anaya y puso esta hipótesis, citando a su vez a un ministro de la Corte. Si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, prohibir incluso el voto de las mujeres, si se obtienen las 2/3 partes en las cámaras y además la mayoría en las legislaturas de los estados, como hasta la fecha Morena y aliados han logrado, no existe recurso legal alguno. De ese tamaño es el problema que muchos estamos viendo. Ante esta hipótesis, la senadora de Morena, Andrea Chávez, pues justamente respondió así. Sí, presidente, quiero rectificar el hecho de que vamos a legalizar la esclavitud y que la vamos a elevar a rango constitucional. Miren, hablan de que legalizaremos la esclavitud los mismos que reformaron las leyes y la propia Constitución para legalizar el outsourcing, la esclavitud moderna. Hablan de que vamos a legalizar la tortura cuando, no estando en la Constitución, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, torturaba en manos de Luis Cárdenas Palomino a Florence Cassés e Israel Vallarta mientras montaban una escena que se televisó. Hablan de la pena de muerte en la Constitución, mientras que, no estando en este documento, Calderón dijo que a los chicos víctimas de Villas de Salvarcar los habían matado por pandilleros y que se lo merecían. Fíjense nada más, porque me queda un minuto. Dicen que con el compañero de Acción Nacional que ha acompañado las reformas constitucionales del movimiento de la Cuarta Transformación hay un pacto de impunidad y no se dan cuenta que están reconociendo veladamente entonces que a sabiendas pusieron a un delincuente por candidato. Ellos mismos hablan de pacto de impunidad, pero también utilizan el argumento de que lo quieren correr de su partido porque votó a favor de la reforma constitucional del Poder Judicial, cuando toda la bancada de Acción Nacional en el estado de Chihuahua votó a favor de la reforma en materia de Guardia Nacional. Yo quiero preguntarle al dirigente de Acción Nacional si va a correr a toda la bancada de su partido en el Congreso local de Chihuahua y a la gobernadora del estado de Chihuahua, porque es el mismo argumento. Esa es la pregunta que yo tengo. Simplemente espero haya quedado ratificado el hecho. Muchas gracias. La última toma que acabamos de ver creo que resume gran parte de la larga sesión de comisiones, si no es que otras sesiones que han tenido senadores. Es decir, mientras un senador, en este caso la senadora Andrea Chávez, está hablando, incluso dirigiéndose a alguien en particular, el senador de al lado pues no está tomando atención,
o está tuiteando o está con el celular, con los dedos escribiendo, pero aquí claramente hasta estaba hablando por teléfono y justamente lo estaba aludiendo, estaba preguntando si pues justamente el PAN se iba a pronunciar por los temas del gobierno de Chihuahua. Actualmente la gobernadora es Maru Campos, ustedes saben, pues una mujer de ultraderecha en contra de el aborto, si bien están hablando de proteger derechos humanos. Justo es lo que nos daban cuenta aquí en el chatman. Así es, Dulce, ya cuando lo vuelvo a mencionar, cuelga. ¿Viste que colgó y ya toma su cafecito? Toma su café y ya voltea a ver ahora sí a la senadora Andrea Chávez. Gracias por esa observación y que no... Chistosa. Sí. Pues ya para cerrar esta sección de Con Todo y esta crónica de lo acontecido el día de hoy en comisiones y que mañana va a subir al Pleno, también hubo una observación de la senadora de Morena, Julieta Ramírez Padilla. Ella afirmó que la oposición que hay desde el Poder Judicial muestra la magnitud de los intereses que están en juego con la aplicación de la ya norma constitucional. Criticó que incluso desde 2019 rechazaron hacer una reforma para eliminar sus privilegios y atenerse a las políticas de austeridad. Así lo dijo: el Poder Judicial está atropellando ese acuerdo soberano que se consagra en nuestra Constitución porque no les gustó la nueva Constitución que plantea la transformación del Poder Judicial. 5 horas después de sesión, de un tenso debate, porque claramente se ve una tensión entre los senadores de Morena y aliados con los senadores del PRI y el PAN, por cómo se hablan, pues se aprobó este dictamen que blinda las reformas de amparos, reformas constitucionales. El día de mañana, de acuerdo con el senador Adán Augusto López, coordinador de la Jucopo, se va a subir al Pleno, y no por decisión de Morena, sino por petición de Manuel Velasco y del PRI.